Radio Análisis, en este día lunes donde tenemos muchos temas que conversar, así es que vamos inmediatamente con aquel propósito saludando a Montserrat Rolano. Buenos días, Muy Monse. buen día. Y con nuestros panelistas, don Rodrigo Pérez de Arce, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Un gusto estar acá. Don Marcelo Mella, misma cosa. Muy buenos días, gusto verlos. Oye, no sé si hay tantos temas, ¿ah? Yo creo que hay pocos, pero que dan para decir mucho. El tema de la ISAPRE lo hemos venido hablando la última semana. Hoy es el día decisivo donde se va a votar el informe de la comisión mixta, como nos decía el diputado Melo la semana pasada, que estuvo aquí, también se incorporó a los paneles. Es un paquete completo, se vota sí o no. No hay posibilidad de votación separada, por lo tanto, es muy importante lo que ocurra a partir de las 2 de la tarde allá en el Congreso. Esto tiene varias aristas, la hemos ido conversando durante los días previos, los meses previos, ya llevamos un año hablando de la ley corta, solo de la ley corta, la relación que esto tiene con el sistema de salud en su conjunto, los efectos para los afiliados, en fin. Pero quiero partir con el tema parlamentario y la votación de hoy, ¿no? Porque ya ha ocurrido otras veces, sobre todo en este gobierno, que muchos diputados, diputadas, senadores, pero sobre todo diputados, se descuelgan de la posición del gobierno, que es lo que va a ocurrir hoy. Eso pasa, por ejemplo, en el Partido Comunista, en algunos casos, en el socialismo democrático también. Varios diputados, bueno, entre ellos el diputado Melo la semana pasada decía que estaba en reflexión, ¿no? El proyecto se va a aprobar, creo que no cabe ninguna duda de eso, pero en términos políticos quiero proponerles analizar estos desmarques del oficialismo que se han dado, por ejemplo, en proyectos de seguridad. Ha sido muy claro. Y en este caso, particularmente, que puede responder también a un año electoral, ¿no? Pero, ¿cómo ven esto que haya parlamentarios que públicamente anuncien que van a votar en contra de una ley de su gobierno, un proyecto con indicaciones que son del gobierno? Lo de los 13 años, por ejemplo, es una indicación del gobierno. ¿Cómo lo ven, Marcelo? Bueno, porque tenemos en un año más elecciones parlamentarias, una parte importante de la gente que está fijando posiciones propias, rompiendo la disciplina del bloque político, está pensando más bien en su interés de reelección como parlamentario o parlamentaria, y desde el punto de vista estrictamente racional, no dejan de tener razón si van a elecciones en un año más. El problema es por qué llegamos a discutir en este momento una ley de esta envergadura y de este impacto político como es esta mal llamada ley corta de ISAPRE, ¿no? Y sin un telón de fondo de una reforma que permita darle gobernanza al sistema de salud en el largo plazo, porque olvidemos, esta ley, en el caso de ser aprobada en la tarde, yo creo que va a ser así, genera condiciones de navegación de corto y mediano plazo, pero no garantiza la gobernanza del sistema de salud a largo plazo. Está la reforma pendiente en un gobierno que prometió terminar con las ISAPRE y hacer una reforma estructural del sistema de salud. No nos olvidemos de eso. Sí. Entonces, acá tenemos un problema que cuando definitivamente no hay una visión consolidada dentro del oficialismo, podría parecer para algunos parlamentarios un mejor negocio particular desmarcarse de eso y no asumir el costo de apoyar algo que tiene olor, que tiene orejas y cola de salvataje para algunos parlamentarios. Ahora, yo no estoy de acuerdo con eso, digamos. Yo creo que el sistema político en su conjunto muestra una falla por la tardanza al responder con una reforma al sistema de salud cuando ya sabíamos hace una década que esto estaba haciendo agua. Pero cuando llegamos a esta instancia, yo simplemente recuerdo Lehman Brothers, ¿no? Cómo el gobierno federal norteamericano tuvo que salir a rescatar, porque es cierto que esto muestra desigualdad ante la ley, ¿no? Una sentencia que demora tanto en cumplirse, pero también es cierto que cuando es tan grande, muchas veces no se puede dejar caer. Entonces, los dos argumentos tienen algo de sentido político. El costo político de dejar caer el sistema ISAPRE sin una reforma en proceso es demasiado grande y rompe, digamos, las restricciones ideológicas y por lo tanto se produce todo este desorden que yo, sin embargo, creo que con las conversaciones del fin de semana entre la oposición, sectores de la oposición y sectores del gobierno está más o menos asegurada la aprobación. Sí. Creo que en todas las cuentas el proyecto se aprueba, en las dos cámaras. En el Senado es más o menos obvio, en la Cámara creo que más o menos también. Probablemente aquí lo cualitativo desde el punto de vista del análisis, a propósito de los descuelgues, Rodrigo, es que
entre los parlamentarios que se declaran en duda del oficialismo están los mismos que integraron la comisión mixta. O sea, está Lago Marcino, Castro, Que votaron a favor, además. que votaron a favor. Entonces, eso ya es un factor, ¿no? Pero bueno, aparte de la dimensión política que plantea Montserrat, te quería preguntar respecto a algo que puede parecer muy naif, pero a propósito de tu permanente preocupación por el funcionamiento de las instituciones, yo creo que es bien central, que es cómo reponemos una suerte de contrato social, porque aquí en la práctica lo que se le está diciendo a los usuarios es: métanse la mano al bolsillo de nuevo para salvar esta situación, y con la ley larga vamos a ver cómo generamos un marco más adecuado de funcionamiento. Pero todavía hay muchas dudas también respecto a la ley larga y por eso también hay aprensiones de algunos parlamentarios. Sí, no, o sea, el factor político es súper central y de hecho al gobierno se le cayó su reforma más importante por falta de apoyos propios, la reforma tributaria, que parece que pasó a mejor vía, yo creo que ya no se alcanza a discutir. Y obviamente para el oficialismo es muy difícil aparecer con este cambio que tú prometiste que ibas a terminar con la ISAPRE y terminas viabilizando su funcionamiento, que digamos, yo creo que no había otra cosa que hacer por la magnitud del impacto de todo esto, porque se caen un montón de otras cosas si es que caen la ISAPRE. Ahora, a mí me llama la atención que a pesar de todo, si uno mira los distintos instrumentos, ayer salió CADEM, la gente está más dispuesta a pagar más o a que no le devuelvan su dinero con tal de que las ISAPRES no caigan, ¿no? Y eso, digamos, yo creo que ahí tenemos un problema, efectivamente, porque necesitamos un seguro de salud que sea más potente que lo que tenemos, pensar esta cuestión con mirada más global, más de sistema. Lamentablemente yo creo que no hay agua en la piscina para ninguna discusión más o menos en serio en ningún ámbito. Yo soy así de crítico, creo que pensiones, salud, educación, seguridad, todos tenemos problemas como de la cancha en la que se está jugando, no hay cancha para jugar. Pero sí me llama mucho la atención que ciertas instituciones que son muy criticadas por el sistema político gozan de cierto apoyo ciudadano con el que digamos es un factor. Yo no digo que el apoyo ciudadano te cambia totalmente la cancha, pero sí hace que sea un poco distinto. Y pienso no solo en esto de las ISAPRE, donde parece un contrasentido que este apoyo, sino también, por ejemplo, en la AFP. Digamos, la capitalización individual hoy día goza de, yo creo, indiscutible buena salud. En parte por cómo la izquierda abordó el tema, ¿no? Los retiros. Entonces, creo que es como medio endemoniado y más todavía la dificultad para el gobierno de tragarse sapo, sabiendo que ya ha tenido que tragarse varios y que en el fondo al presidente lo tratan de volteretero, de marioneta, de títere, en fin. Entonces los veo complicados haciendo, digamos, lo que la política te impone hacer, que es trabajar con lo que hay, con las herramientas que uno tiene nomás. El arte de lo posible. Y nada más, po. Ahora, a mí me preocupa realmente más allá de la distribución de responsabilidades, porque yo creo que aquí hay varias responsabilidades o varias boletas que pasar, digamos. ¿Por qué llegamos a este momento si existen superintendencias? ¿Por qué llegamos a más de 10 años de los primeros fallos de la Corte Suprema que mostraban que había que... Esto es un mercado regulado, que había que devolver plata porque... Ya, pero tú te haces esa pregunta retóricamente, Marcelo, pero tienes una respuesta, ¿no? No, claro, tengo una respuesta y la respuesta es que el desempeño de la superintendencia muestra que hay una vinculación política o que hay un sistema de nombramiento de los superintendentes que debe ser mirado y eventualmente corregido. Yo creo que la institucionalidad... Algunos terminan trabajando en las ISAPRES después. Más de alguno o alguna. Entonces, sí. Yo creo que claramente esta cuestión muestra un fallo sistémico. Sería estupendo que esto fuera responsabilidad de una persona, de un presidente, de un gobierno, un ministro, pero es más complejo aún. Entonces, cuando se está discutiendo sobre la necesidad de la reforma política, estamos hablando de este tipo de cosas, ¿no? De correcciones que deben hacerse. No hay ninguna política pública que quede al margen de evaluación. Y claramente la situación de atomización del Congreso conspira contra respuestas oportunas del sistema, por una parte. Pero por otra parte, que el regulador no regule es una frase que no podemos naturalizar en Chile. Y claramente hay una debilidad regulatoria, no solamente respecto al tema de las ISAPRE. Tú empiezas a cortar láminas por política sectorial y te das cuenta que hay realmente una crisis sistémica regulatoria en Chile. Entonces, el tema que tú quieras tocar, te vas a tomar a la vuelta de la esquina, que ni hablar de educación superior, ¿no?
Tenemos una investigación este año de la Fiscalía Nacional Económica para ver las carreras con retorno negativo y mientras tanto la Superintendencia de Educación Superior no se oye padre. Entonces es un tema grave. Claro, la discusión mediática muchas veces lo que predomina es buscar responsabilidades con nombre y apellido, pero eso no es efectivo para dar una solución de largo plazo. Yo creo que estamos en un problema bastante complejo en Chile y no logramos encontrar el tono para discutir. Me temo que con una situación de alta fragmentación el tono no se va a dar fácil. Sí, ahora es interesante lo que plantea Marcelo, pero quiero volver a lo que decía Rodrigo sobre la valoración que hay de ciertas instituciones que hasta hace unos años también estaban bien súper cuestionada. Pasa con las ISAPRES, pasa con las FP, pasa con la educación privada, ya vamos a hablar en un ratito de eso. Pero en el caso de la encuesta académica, tú lo comentabas más temprano, es bien llamativa el resultado. Uno puede cuestionar las preguntas también, ¿no? Pero lo que señala esa encuesta es bien llamativo y podría dar cuenta también de un cierto temor, ¿no? De un segmento de la población de irse al sistema público y que prefiere pagar, incluso no teniendo una solvencia económica o una situación muy boyante, prefiere pagar para irse al sistema público. Y eso creo que es bien preocupante y da cuenta también, no sé si tiene que ver con percepción o que realmente el sistema público no da las garantías, ¿no? Para entregar una atención de calidad. ¿Cómo ves eso en esa dimensión, digamos? Sí, es una pregunta que está cruzada por otras cosas. Por ejemplo, la mitad de las atenciones del sistema de salud se dan en el sistema privado a pesar de que las financia FONASA, ¿verdad? Entonces, creo que también hay una experiencia que no es solamente una aspiración a estar ahí, sino que efectivamente hay un contacto con el sistema público. ¿Qué es lo que creo que pasa en este caso? Primero tenemos una pata de cuáles son los valores a los que aspira la ciudadanía. Y yo creo que hay un individualismo muy marcado, no solamente en Chile. O sea, esto no es solamente culpa, digamos, de la profundización del modelo, sino que hay una ciudadanía más individualista en general. Segundo, claro, las dificultades que tiene nuestro sistema público de salud, que, digamos, es cosa de estar en una fila en prácticamente cualquier hospital. Si no es una urgencia, digamos, real, te puedes pasar, en fin, horas de horas. Hace un par de semanas mi abuelo estuvo aquí por la zona, estuvo 8 horas esperando que le hicieran los exámenes que tenía que hacerse. En fin, la cosa es complicada. Y lo tercero, que yo creo que es más delicado aún y que empalma con algo que decía Marcelo, es que cuando la política discute estos temas, se discuten cosas que a mi juicio son importantes pero laterales para la percepción de la ciudadanía. Entonces, todo esto de si me van a devolver o no plata es lateral respecto de si yo tengo certeza de que me van a atender. De que tenga certeza de que, no sé, si yo tengo una preexistencia, no voy a quedar tirado. Que si voy a tener una emergencia, voy a poder ser atendido. Yo creo que ese tipo de cosas, cuando uno mira la performance política, lo que se discute en el Congreso, las cosas que se dicen entre ellos y por dónde pasa la discusión, como que pasa por el lado. Pasa esto muy parecido, lo pensaba la semana pasada, respecto a la justicia militar. La justicia militar, que todos hemos discutido, qué opina, si es conveniente o no es conveniente, si es pertinente o no. La verdad es que respecto al debate es súper lateral y digamos, creo, la política tiene que legislar, entre otras cosas, para darle certeza a la ciudadanía. Y en este caso, creo que todo este zigzagueo, en particular con el monto de la deuda, que subió, bajó, volvió a subir, aumenta la incertidumbre más de lo que la reduce. Entonces, y eso hace que la discusión pase por el lado respecto de las cosas importantes, y todos esperábamos que en algún momento haya una ley larga, pero digamos en las circunstancias actuales no hay ley larga para ningún tema. Sí, una cosa es que se presente y otra cosa es que se llegue a acuerdo. Exactamente. Lo otro, y complementando lo que dice Rodrigo, que yo lo suscribo, es que estamos discutiendo, además del factor de desconfianza que la persona en general piensa en que se garantice el acceso al bien público, en educación, en salud, en lo que sea, es decir, tener la seguridad de la prestación.
Pero además estamos discutiendo con una página en blanco respecto de una ley larga, una reforma sistémica. Entonces, ¿de qué otra manera puede reaccionar la opinión pública que no sea tratando de asegurar lo que hay, que tiene problemas, Eso, pero salvar es los algo muebles, conocido? exactamente. En definitiva, yo creo que Es muy humano. muy humano, es decir, y ese es el problema. Nos preguntamos por qué hay una reacción como media conservadora de la opinión pública en una gran variedad de temas. Lo que pasa es cuando tú ganas la moneda con titulares y no tienes una respuesta respecto del cómo y del proyecto para la reforma sistémica que comprometiste, se te desarma todo, digamos. Y lo que genera, me acordaba mientras hablaba Rodrigo, un texto viejo de Albert Hirschman, un economista que habla que todos los impulsos al cambio, si no se piensan muy bien estratégicamente y con buenos contenidos, generan reacciones conservadoras. Entonces lo que estamos viviendo más o menos es eso, es decir, la confrontación de los impulsos al cambio respecto a la necesidad social de tener seguridad, aunque no sea con un sistema ideal, pero es lo que conocemos y es lo que tenemos. Sí. Entonces, yo creo que hay algo de eso en Chile hoy día, no solamente en relación a salud, sino respecto al cambio de posición de la opinión pública en una serie de temas, cuando ha descubierto que el gobierno no tiene la bajada del titular, digamos. Sí, hay algo que es interesante, ¿ah? Nos lleva a un tema que parece otro, pero que es el mismo, ¿no? Que es lo que algunos critican en términos de la densidad y de la estrategia del gobierno para plantear el programa de gobierno que planteó. O sea, es evidente que hay condicionamiento, el principal es el de las correlaciones de fuerza en el Parlamento. El 24% en Cámara. Pero claro, aquí más de alguna vez lo hemos dicho que cuando se decía con este gobierno vamos a iniciar el camino de salida del neoliberalismo, que suena para quienes son partidarios de ese sistema de ideas muy bien, pero no es llegar y decirlo, luego hay que ver cómo, ¿no? Y uno de los aterrizajes es precisamente en el sistema de salud. Obviamente yo me resisto, es muy legítimo que haya quienes tienen opiniones distintas a la idea de que lo público per se funciona mal, ¿no? Aquí en Chile hay una estructura institucional que de alguna manera condiciona el funcionamiento de lo público en relación a lo privado y que en la base es parte del problema que estamos viviendo ahora. El tema es cómo nos encaminamos a una manera de enfrentar los desafíos en salud, porque todo lo que se plantea aquí, lo que planteamos hace rato respecto al miedo es súper legítimo, que no sea que para que las personas sean mejor atendidas puedan poner más de su bolsillo, porque imaginémonos que del 85% que está en FONASA haya un 10% que elija estar en FONASA. Está bien, pero el otro 75% no puede elegir, entonces tampoco el país se puede permitir como respuesta quedarnos solo en el microclima de las 2,6 millones de personas y decir, bueno, ellos están mejor atendidos porque pagan más, ¿no? Eso es como ético. país pienso que no debería suceder, pero que sin embargo ocurre. Ahí quería preguntarte, Rodrigo, ¿cómo lo ves? Sí, no, ahí yo creo que ahí tenemos un gran desafío, cómo fortalecemos y entendemos lo público, sea el sistema de salud, sea incluso el espacio público, yo creo que tenemos ahí un tema. Yo creo que también que parte de toda de este miedo que se ha generado tiene que ver con que los usuarios de FONASA entienden que la entrada de 3 millones aproximadamente de personas a un sistema público garantiza un colapso institucional rápidamente. Entonces, ahí yo creo que eso juega, digamos, con mucha fuerza. Y hay algo que yo creo que sirve para el debate de salud, pero que también es lo que creo le faltó al gobierno, que es la promesa de cambios siempre tiene que ser con estabilidad, ¿no? Cambios para estabilizar mi situación, no cambio, digamos, de ahí la torpeza esta de Sebastián de Polo. Al principio del gobierno Sí, le vamos a meter... la mítica entrevista que ella, sí. mítica entrevista, Sí. digamos, una torpeza brutal porque le vamos a meter inestabilidad a vidas que ya son súper inestables. Entonces... o que están expuestas a que cualquier pequeño riesgo que aumente te puede dar vuelta toda la situación económica, vital, personal, etc. Entonces, si uno se fija, ¿qué es lo que ha primado en las elecciones en el último tiempo? Un polo de cambios muy radical, el presidente Boric de hecho lo representa, y un polo de estabilidad muy brutal, que es el que representó en esa elección José Antonio Kast. Y uno puede leer, digamos, nuestras elecciones recientes bajo ese prisma. No explica todo, pero creo que dice mucho. Y esto coincide con todos los sondeos de opinión, con todos los trabajos más cualitativos. El proyecto, tenemos que hablar de Chile, de la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Te muestra esto mientras estábamos en el estallido, año 2019-2020, te decía, ¿qué queremos?
cambios con estabilidad, cambios para que mi vida sea más tranquila, para tener certidumbre respecto al futuro. Y cuando tú, digamos, llegas con una caja, que es un programa, y abres la caja y adentro del programa no habían bajadas, entonces solamente te dicen vamos a terminar con la ISAPRE o vamos a derrocar el neoliberalismo, la reacción natural es decir, mejor no, mejor con distancia. Y eso yo creo que es un gran desafío para el futuro del Frente Amplio. Lo digo quizás un poco fresco, pero lo digo con el mayor de los respetos, pero claro, era una coalición con mucho titulares que en política valen y juegan mucho y son súper relevantes, pero que cuando tú eres gobierno tienes que transformarlo en leyes, en política pública, en votos, en ordenar a tu gente, porque si no, ¿qué es lo que pasa? La realidad te termina pasando por encima. Y la locura de todo esto es que uno ve las grandes decisiones del gobierno y son todas cosas que prometió no hacer. Reponer el estado de excepción en la Araucanía, el estado de excepción más largo en la historia de Chile, la querella contra Héctor Yaitul por ley antiterrorista, y así suma y sigue. El tema de las ISAPRE, que no hayan cambios significativos en la AFP. Obviamente esto no se ve solamente a la impericia del gobierno, pero uno mira y los grandes éxitos del gobierno han sido impuestos por la realidad o por la oposición, lo cual te demuestra que hay una fragilidad bien fuerte ahí. Sí, bueno, casi toda la agenda de seguridad. Solo una nota al margen, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con lo que dice en general Rodrigo, pero no con el rol que jugó Kast. Yo creo que precisamente Kast no ganó. Estoy de acuerdo que la incertidumbre genera aversión, digamos, y sobre todo si se mantiene por mucho tiempo. Pero yo creo que precisamente mucha gente que no es el electorado natural, ni del Frente Amplio, ni siquiera de la Concertación, gente de centro, incluso gente de centro-derecha pudo haber votado por Boric, porque Kast daba miedo. En muchos ámbitos. Daba miedo. Claro. Y por lo tanto, no me parece que, por lo menos en la elección pasada, la elección de segunda vuelta se pueda explicar si no es con esta figura de que finalmente de los dos el que daba más miedo era Kast. O sea, el factor de estabilidad en ese caso sería Boric. Aunque el electorado se haya equivocado, hoy día muchos piensan que la cosa no fue una buena decisión, pero si tú miras los datos del peso del partido del presidente respecto a la fragmentación, la verdad es que si hubiera ganado Kast, la situación más o menos hubiera sido la misma. Sí, eso es cierto. Respecto a los costos de negociación. Es decir, el ministro encargado de negociar con el Parlamento hubiera tenido que trabajar lo mismo que está trabajando Elizalde hoy día y por lo tanto es esperable que hubiera tenido el mismo nivel de fracaso. Sí, de hecho, si hubiera todo política ficción, pero Kast hubiera tenido una bancada propia de 15 o 17 parlamentos. 15, una cosa pequeñísima. Entonces, digamos, y esto es algo que yo creo que lo han sufrido no solamente el presidente Boric, sino que Piñera y Bachelet II. Digamos que las coaliciones en el Congreso, al final, por los incentivos que tienen los parlamentarios, se disuelven súper rápido y juegan y en el caso de Kast, con una grieta mayor entre republicanos y liberales. Hoy día el Partido Republicano tiene grieta a ambos lados, digamos, para el lado del sector liberal y para la gente que está más allá del Partido Republicano por la derecha. Bueno, son las 9 en punto. Les propongo seguir hablando de estos temas y de uno que se vincula muy directamente con que es la reforma educacional de la presidenta Bachelet. Ayer salió un artículo el fin de semana que daba cuenta de un sondeo de opinión, una encuesta de Criteria, que señalaba una percepción crítica en general respecto de esta reforma. Esto tiene varias patas. Tú mencionabas, Marcelo, a la pasada el tema de la educación superior, qué es lo que pasa con la educación pública. Por eso digo que se vincula un poco con lo que estamos hablando, con el rol de lo público, ¿no? Y el juicio crítico que hay ya casi una década, ¿no? De la implementación de esta ley. Les propongo que hagamos un breve repaso de esta encuesta, ¿no? En términos generales, pero a la vuelta de la pausa. Hacemos un breve corte y volvemos en unos minutos. Historias de tu puño y letra llegan desde el sábado 4 de mayo a las 19:30 horas a La Fábrica de Cuentos, aquí en Radio Universidad de Chile. Envía tu cuento, relato o historia inédita a lafabricadecuentos2024@gmail.com. Los seleccionados cobrarán vida en formato audiocuento.
Escúchalos cada sábado a las 19:30 horas en el 102.5 FM. La Fábrica de Cuentos, historias escritas por ti, del papel a tus oídos. Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes. Te esperamos. No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social. Conducido por Luis Mesina. Viernes 16 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM o visita radio.uchile.cl para participar en una discusión enriquecedora los viernes a las 16 horas. Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el Bello Cine. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello cine. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Cine, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. El Foro de las Artes presenta la segunda temporada de Diálogos de lo Imposible, un espacio de conversación dedicado al arte y la actualidad cultural. En esta ocasión nos adentramos en los temas que están impulsando la creación artística en la actualidad. Acompáñanos para conocer a destacados artistas, gestores y representantes de la escena nacional, quienes promueven la reflexión cultural y la libertad crítica. Te esperamos todos los lunes a las 12 horas a través de Uchile TV, señal 11.2 en todo el país, y sintonízanos en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en todo el mundo a través de radio.uchile.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Bueno, son las 9:06 y vamos a conversar sobre educación. Estamos con Montserrat Rolano, con Rodrigo Pérez de Arce, con Marcelo Mella. El tema de la educación siempre ha sido emblemático. No quiero dar la lata, pero acuérdense de Pedro Aguirre Cerda, acuérdense la conflictividad de la reforma educacional que quiso impulsar el presidente Allende. Sí. No es casual que la dictadura haya puesto como uno de los pilares de su proyecto la municipalización de la educación. Y el tema respecto a si los colegios deben pertenecer a los municipios o al Ministerio de Educación, me atrevería a decir que es una de las batallas de ideas más consistentes que hemos tenido en Chile en los últimos 35 años, aunque para algunos puede pasar desapercibido porque no siempre sale en la portada principal del diario, ¿no? Pero bueno, es en ese contexto que estaba esta demanda histórica, diría, de un sector progresista, vamos a llamarlo así, pero también de otras instituciones como el Colegio de Profesores, de desmunicipalizar la educación. Pero luego empiezan a aparecer estas señales contrapuestas, ¿no? Como por ejemplo que Karina Delfino,
como decía Monse, uno de los rostros en tanto presidenta del Centro de Alumnos del Liceo 1 durante el movimiento pingüino, ahora en su rol de alcaldesa, critica La selección. el proceso de selección. En paralelo ha habido otras críticas al proceso de desmunicipalización. Y todo esto, claro, en un año como este, donde hay actores que también son incumbentes, que duda cabe que parte del análisis es la candidatura a alcaldesa de Marcela Cubillos y la no descartada candidatura presidencial de Michelle Bachelet. Bueno, quería mezclar la coyuntura con los temas más de fondo para hacer la introducción a este tema. Electoral Sí, donde se claro. eligen alcalde. Así es, pues. Sí. Rodrigo. Sí, que es complicado hacer como una panorámica completa porque acá se cruzan todos los temas. La discusión que estaba en este panel que desarrolla Criteria es la evaluación de la ley que pone fin a la selección, al lucro y al copago. La ley de inclusión. Efectivamente, que es uno de los pilares fundamentales de la reforma educacional de Bachelet. Y claro, se cruza también con una educación pública que venía ya, digamos, en declive hace muchos años. No me parece que uno pueda imputarle todo el problema a la reforma educacional de Bachelet, aunque sí pareciera ser que hay una promesa defraudada respecto de qué iba a implicar esta reforma. Todavía está en curso el traspaso de la educación desde los municipios a los servicios locales de educación pública y probablemente mucha gente se queda simplemente con el caso de Atacama, que es súper bullado y que fue muy dramático porque en el fondo ahí faltaban condiciones mínimas para que los colegios funcionaran independiente de quién fuera el propietario. Sí creo que hay al menos dos errores de diagnóstico en esta reforma. El primero, que el cambio en el régimen de propiedad de los colegios, quién era el dueño de los colegios, iba a generar una mejora en la calidad de la educación, ¿ya? Puede ser muy importante quién es el dueño, evidentemente, pero por sí solo no garantiza nada más que un cambio en la propiedad. Y lo segundo es que creo que la calidad estuvo ausente del debate, digamos, como un factor principal al cual se le dedicaran más horas, más tiempo, más esfuerzo. Y de hecho, aquí se nos cruza con algo que aparecía en el bloque anterior, que es que me llama la atención que una coalición que hizo toda su carrera con la bandera de la educación, que efectivamente hay una crisis, cuando le piden ya, muéstreme cuál es el contenido de su agenda en esto, la verdad es que no ha habido mucho más allá de controlar los focos de incendio que han ido apareciendo. Pero uno mira, han habido 2 ministros de educación, que no tengo ningún motivo para dudar de que le han puesto empeño a sus pegas, pero mira, digamos, hacia dónde está empujando el Frente Amplio, o Apruebo Dignidad, o la coalición, la agenda en educación, y uno no tiene mucha claridad y pareciera ser que ellos tampoco. Sí, ahí Marcelo, bueno, esta es una reforma que ya va a cumplir una década y todavía hay ciertos elementos que no podemos juzgar porque falta que pasen algunos años, ¿no? Por ejemplo, el tema de la selección, ¿no? Si es que es virtuoso o no. Sí. El tema de los SLEP también, quizás hay que esperar que pasen algunos años para poder hacer un juicio crítico respecto de aquello. Pero me llama la atención a propósito de esta encuesta Criteria, el concepto de libertad de elegir, que ha salido bastante en el último tiempo, a propósito de educación, no solamente educación, también salud y pensiones, pero en educación. Y ahí uno se pregunta, o yo me pregunto, respecto de la reforma de Bachelet, que tenía como varias aristas, ¿no? Está la ley de inclusión, está el tema de la gratuidad, si es que el foco que se puso, por ejemplo, en el tema de la educación superior, con todos los recursos que eso implica, no debió haberse hecho, por ejemplo, con la educación primaria, con la educación pública, ¿no? De fortalecer la educación pública, porque enfrentado en una situación donde yo tengo que elegir el colegio de mi hijo, y tengo un colegio que es más o menos, y tengo que pagar un poco, y tengo un colegio que es gratis, pero es malo, obviamente prefiero pagar un poco, ¿no? Sí, claro. Y eso va también dependiendo del nivel de tu bolsillo, cosa que yo creo que no debiera ser así. Pero es lo que ocurre en la práctica. En cambio, si tú tienes una alternativa pública que es buena, ¿no? Y que le compite a la que es privada o la subvencionada, obviamente uno prefiere no pagar, ¿no? ¿Cómo ves eso? Porque también ha surgido críticas respecto de el foco de la reforma, si debía haber estado en fortalecer, por ejemplo, la educación pública, ¿no?
Sí, yo creo que la reforma que ocurre desde el impulso a la reforma educacional, tanto en educación superior como en la educación básica y media, ocurre desde las movilizaciones estudiantiles. Es el factor, el gatillador de la reforma, el 2011, con las movilizaciones de las organizaciones de educación superior. Yo creo que tiene un problema de origen, y el problema de origen es que entiende la inversión pública en educación como un suma cero entre la educación básica y la educación superior. Los estudios a nivel internacional, y no quiero alargarme demasiado en esto, pero muestran de manera irrefutable que existe una relación muy directa entre la inversión en educación básica y media y los resultados finales de las personas en educación superior. Es decir, que no es un blanco y negro, que no es un suma cero, sino es un continuo. Las personas son más exitosas en educación superior cuando tienen buena base, ¿no? Y creo que ahí hubo un error de diagnóstico, porque probablemente en términos presupuestarios se jugó mucho con el aumentar marginalmente el presupuesto de educación y redistribuir el recurso. Pero eso tiene consecuencias muy importantes. La sensación que uno tiene es que después de la reforma, incluidos los sistemas locales de educación, la educación pública a nivel básica y media está más debilitada. Y en ese sentido, lo que dijimos en el bloque anterior, la gente apuesta a aquello que puede garantizar una mejor prestación. Yo no sé si seamos tan individualistas o tan promercado, lo que sí sé es que las personas quieren lo mejor para sus hijos en términos de educación. Quieren tener clase, no quieren tener toma todo el año. Por ejemplo, yo he visto que el Liceo de Las Tarrias está en toma y paro, no he podido informarme por qué, digamos. Pero, digamos, la percepción de la familia es que lo privado está funcionando mejor en Chile. Y eso debiera preocuparnos a todos aquellos que, como Patricio y yo, creemos profundamente en que lo público es un espacio fundamental de construcción social. Aquí no se trata solamente que el que pueda salvarse se salve, sino que el Estado debe hacer las cosas bien. Entonces yo advierto que también, Montserrat, hay una discusión pendiente por la calidad en términos de, por ejemplo, en los tiempos en que se hace la transición a los sistemas locales, me parece que el gobierno debe corregir, digamos, los tiempos. No por hacerlo rápido los resultados son buenos. Y lo que hemos tenido ahora es, durante todo este año, el problema de Atacama tiene que ver con los juegos políticos en la región, entre senadores, diputados, representantes del gobierno en el área de educación. Entonces lo que tienes ahí es una agenda que el mismo gobierno ha acelerado, generando a personas que están dentro del oficialismo conflictos por razones particulares. Entonces yo diría, hay que pensar una reforma con mayores tiempos, pero que el resultado nos lleve a fortalecer lo público. Yo creo que todavía estamos a tiempo. Los resultados del CIMSE y de las mediciones internacionales han mostrado que no existe peores resultados del sistema público en estos últimos 2 años. Entonces yo diría, en las pruebas de matemática y de lectura se muestra que la situación no es peor. Por lo tanto, también sería bueno que el gobierno pudiera poner eso al frente, porque con todos los problemas que ha existido en la reforma de la educación básica y media, los indicadores de aprendizaje no muestran que vayamos para atrás. Entonces, el gobierno creo que deberá ser un poquito más enérgico en defender las cosas que sí ha logrado. Yo entiendo que este gobierno se plantea una relación de continuidad con la reforma de la presidenta Bachelet. Y claro, entramos en un periodo de 2 años en donde la discusión va a estar marcada por los intereses electorales y seguramente va a recibir mucha crítica injusta al proceso de reforma. Yo esperaría que el gobierno se afirmara bien y lograra defender en base a evidencia que la reforma ha dado algunos resultados, no obstante los problemas de gestión y de implementación que ha tenido, digamos. Sí, aunque parezca a contracorriente del tiempo en que vivimos, el sentido de la educación pública no es solamente que a individuos les vaya bien en la vida, eso es súper relevante, ¿no? Pero el sentido de la educación pública es construir nación, construir comunidad, por eso es que siempre se apela a que es muy importante que, por ejemplo, en las universidades haya un encuentro de personas que piensan distinto, que tienen orígenes socioeconómicos distintos, que tienen religiones distintas, porque eso en el fondo o a la larga permite sociedades más cohesionadas y menos intolerantes, ¿no? Bueno, ese es un marco general que no quería dejar de mencionarlo, porque la educación pública no es solo para que a alguien le vaya bien, ¿no? Pero dicho lo dicho, aquí me parece importante separar
la orientación de la implementación. Es decir, la reforma en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los problemas que ha tenido la desmunicipalización. ¿Tiene un problema de orientación? Es decir, la idea está mal concebida, o ha habido problemas con el modo en que esto se ha ido implementando, por ejemplo, en Atacama. ¿Y por qué lo digo? Porque no hay que olvidar que el punto de partida de todo esto era el funcionamiento de la educación municipal, que dependía extraordinariamente de dónde te había tocado nacer. O sea, aquí hay un planteamiento, por ejemplo, de los alcaldes del sector oriente que dicen: nosotros no queremos que se instale aquí el servicio local, pero es muy distinto acometer la educación pública estando sentado en el sillón edilicio de Vitacura que en el de La Pintana. Y cuando uno mira el fenómeno más macro, no puede dejar de incorporar eso como parte del análisis. Sí, no, de todas maneras. Ahora, en política las buenas intenciones no bastan. Y en el fondo los principios se notan cuando tú implementas. Y yo veo, por ejemplo, con preocupación, porque los datos de calidad en algunos ámbitos se han mantenido más o menos parejos. Pero, por ejemplo, en términos de equidad, el sistema no está siendo más equitativo. Y eso, digamos, yo creo que debería preocuparnos, porque si había una bandera en todo esto, en el fin del lucro, la selección del copago, era mayor equidad. Y uno mira los datos, y esto no se debe solamente a la reforma, pero porque han pasado muchas cosas entre 2016 y 2024. Pero digamos, hay una reforma que se implementó para eso y no está cumpliendo, y yo creo que hay que revisar por qué eso no está sucediendo. Estás hablando de la educación municipal, de la transición, claro, digamos, de claro, los colegios. Porque en ese sentido. En las universidades es otra cosa. En la universidad, claro, la universidad es otro bicho. También me llama la atención la friolera de plata que se está gastando en educación universitaria por gratuidad respecto de lo que se está gastando en educación inicial, básica y media, que eso también yo creo que va a dar a las universidades privadas incluso más que a las estatales. Entonces ahí también yo creo que hay como un problema de diseño, de dónde se puso la prioridad. Obviamente las universidades tienen o gozan de cierta prioridad pública porque sus alumnos cacarean más que los niños y niñas que están en un jardín infantil, ¿verdad? Una escuela de lengua, en fin. Entonces yo creo que ahí hubo un problema, y hay una autocrítica que hacer respecto de eso, porque claro, hay una variable que es súper importante en educación y que creo que es un poco distinta al resto de las discusiones, que es que digamos, la vida no se puede vivir dos veces. Tú no puedes elegir dos veces el colegio para tu hijo, ¿verdad? Entonces tú tomas la decisión cuando tienes, no sé, 4, 5, 6 años, y de ahí en adelante, salvo casos bien particulares y más bien marginales, no lo puedes volver a elegir. Entonces, ¿cómo tú vas a criticar a las personas que toman la decisión, digamos, a nivel individual? Pues yo estoy de acuerdo, Pato, que en el fondo esto no es solamente cómo me beneficio yo de mi carrera, sino de cómo a mi hijo, en primer lugar, le doy las mejores herramientas. Y ese problema yo creo que nadie lo ha sabido resolver muy bien. Y lugares que frecuentemente generaban cierta movilidad social, pienso en los emblemáticos, sobre todo en los liceos emblemáticos, hoy día, por distintos problemas, que insisto, no es solamente esta reforma, sino por ejemplo la normalización de la violencia, la normalización de la pérdida de clase, la pérdida de relevancia en el espacio público, lo que pasa en Las Tarrias, en el Instituto Nacional, en Carmela, en el Liceo 1, hoy día ya no son focos de movilidad social. Y eso, digamos, debería preocupar no solamente al neoliberalismo, sino al mundo de izquierda, que cree que la educación pública es un motor de movilidad social ascendente. Sí, este es un gran tema, Marcelo. Disculpa, te voy a dejar con la palabra... colgando. Sí, colgando, porque nos quedan algunos minutos y no podemos dejar de comentar lo que está pasando a propósito del fallecimiento del conscripto Franco Vargas. Hoy día el presidente Boric se reúne a mediodía con la madre, ¿no?, de este conscripto. Ahora han ocurrido varias cosas durante los últimos días: información a cuentagota, información imprecisa, mentiras podrían decir también algunos, ¿no?, por parte del ejército. El presidente se reunió el viernes pasado con el general Iturriaga, no le pidió la renuncia, cosa que venían planteando algunos parlamentarios, por ejemplo, oficialistas. ¿Qué podríamos decir de este caso, el manejo que ha tenido el gobierno, ¿no?, la autoridad civil,
respecto de esto ha sido adecuado. Otro tema que también lo instala el Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre la justicia militar, ¿no? Que ellos plantean que no se debiera aplicar en este caso. Marcelo. Sí, son dos aspectos distintos relacionados con el terrible caso del joven con cripto en el regimiento en el norte. Yo creo que respecto del tema justicia militar no tengo dudas de que lo que ha aparecido a propósito de la discusión de las reglas de uso de la fuerza, de concretarse, es un retroceso, no voy a decir civilizatorio, pero un retroceso institucional gigantesco, entre otras cosas porque la justicia militar necesita una modernización para dar garantías del debido proceso. Todavía está el sistema viejo ahí, desatendiendo cualquier toma de posición ideológica respecto a la justicia militar, pero respecto al debido proceso, todavía los fiscales acusan, entonces hay una serie de problemas más bien técnicos, procesales, que hacen inconveniente, digamos, que con todas las excepciones, las limitaciones, esto se pudiera concretar, digamos, a propósito de la discusión de la RUF. Respecto del desempeño del gobierno, yo creo que al gobierno le tocó muy difícil esto, pero creo que la decisión de mantener al comandante en jefe es una decisión acertada, pero es una decisión acertada con condiciones, porque tanto en el cuestionamiento respecto de la credibilidad de Carabineros o del desempeño de Carabineros en el 18 de octubre y posterior, como en estos incidentes que no es el primero, digamos, ¿no? Ya tenemos algunos casos muy lamentables, no solamente de fallecimientos, sino de personas que denuncian maltrato dentro del ejército, vulneración de derechos. Lo que aparece como telón de fondo es una necesidad de modernización en la formación de Carabineros y las Fuerzas Armadas. Yo quiero decir que el descuido de las Fuerzas Armadas a nosotros puede darnos mayor confianza o menos confianza en las instituciones militares, pero que son necesarias, son necesarias. Y este proceso de desvalorización de instituciones del Estado, nuevamente lo público, Patricio, ¿no? Que son instituciones públicas al final del día, sí, que nos deben servir a un sector ideológico, que deben tener un currículum de formación que dé garantías de efectividad en su misión, pero al mismo tiempo de respeto a los derechos humanos, ya lleva varios gobiernos. Yo quiero decir, por ejemplo, respecto a Carabineros, que la tendencia a la caída en el presupuesto porcentualmente respecto al presupuesto nacional se produce durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. De ahí que el presupuesto de Carabineros viene disminuyendo. Yo no quiero pronunciarme respecto a si Carabineros gasta bien o mal la plata. Lo que estoy diciendo es que pongamos las lucas donde ponemos las prioridades. Y claramente las instituciones están armadas y Carabineros están en una situación precaria, que no necesariamente garantizan que estén a la altura de lo que el Estado requiere. Lo digo de esa manera. Entonces, yo creo que se abre una agenda aquí para este gobierno y para el que viene, que significa mejorar, modernizar la formación de nuestras Fuerzas Armadas. No puede ser que sigamos como con una formación que se parece a la del siglo XIX o principios del siglo XX, donde las prácticas de apaleo dentro de las instituciones militares eran entendidas como parte del proceso formativo, ¿no? Es muy raro, por lo demás, la respuesta del ejército, que casi demoró una semana en empezar a contar lo que ocurrió realmente, y antes uno podría decir que o mintieron o ocultaron información, digamos. Por eso el comandante en jefe pidió la renuncia de los jefes zonales, pero eso es impresentable, ¿no? Ahora, por eso digo, hay que distinguir, porque la decisión de la ministra en visita de pasar a justicia militar el tema del fallecimiento del conscripto me parece muy, muy lamentable. Y por otra parte, creo que el ejército todavía tiene que entregar más información. No es posible que a un joven conscripto se le haya cortado la mano, cuando los datos que tenemos por los servicios meteorológicos es que la zona tenía alrededor de 4 grados, ¿no?, de temperatura. A nadie se le cae un brazo o nadie tiene un proceso de necrosis por 4 grados. Entonces hay que estar en estado grave todavía. Hay que informar con mayor rigor respecto a eso. Entiendo que hay más de 30 jóvenes con problemas respiratorios, con cuadros respiratorios. Entonces, aquí estamos hablando de una situación que expone un problema muchísimo más grave, al parecer, que existe en el proceso formativo en el servicio militar, digamos, en el ejército. Sí. Rodrigo. No, a mí yo quiero enfocarme en una arista un poco distinta, porque suscribo lo que dice Marcelo. Digamos, la instrucción militar a ratos
se parece más a una forma de tortura que a una instrucción profesional. Y los militares, en sus dos escalafones, uno técnico, otro profesional, son técnicos o profesionales, y en el fondo a nadie, ninguno de nosotros en la universidad le tocó marchas forzadas ni nada de ese estilo. Entonces hay una comprensión, yo creo, que intoxica la formación de los efectivos. A mí quiero tomar una dimensión distinta, que es esta cadena de falsedades, omisiones y mentiras que hubo en todo esto. ¿Y por qué me parece particularmente grave? Digamos, obviamente lo más grave es la muerte de este conscripto, los 45 que llegaron con distintos cuadros a los servicios de salud, la amputación de una mano de uno de ellos. Pero si uno se detiene en la cadena de mando, que no funcionó, y que no funcionó, digamos, desde muy arriba hasta muy abajo. Entonces el general Iturriaga, que además se encontraba de viaje en ese momento, recibe información incompleta, parcial o derechamente falsa de parte de sus subordinados, que además son de su confianza, porque el general, el comandante en jefe, el que designa a esos puestos. Y eso en un contexto en el cual estamos pidiendo más tareas a las Fuerzas Armadas, me parece extremadamente grave. Porque si tú vas a tener un estado de excepción, por ejemplo, que se pidió estado de sitio en la Araucanía, tú necesitas que la cadena de mando funcione transparentemente. No puede ser que te estén falseando información. Además de los dos generales que fueron, perdón, un general y un coronel, si mal no recuerdo, me corrigen si es que hay el dato, hay 7 otros oficiales que están en riesgo, que depende del sumario, lo que diga el sumario. Entonces, creo que aquí hay un potencial conflicto que un conflicto súper fuerte, que además lamentablemente es muy parecido a lo que pasa con el caso Catrillanca. Sí. Si ustedes se acuerdan, parte de la gravedad del caso Catrillanca es que, junto con asesinar a Camilo Catrillanca, por la espalda todo indica, hay toda una cadena de mentiras desde los carabineros que estaban ahí, de los abogados institucionales, de los comandantes de zona, que llega hasta el general director. Y eso, cuando uno le pide más tareas a la fuerza, a carabineros, a la Fuerza Armada, es extremadamente grave, y yo creo que debiera ser al menos un elemento en la balanza de toda esta gente que pide que más mano dura, que más despliegue policial, que uno puede entender esa pretensión, pero hay que mirarla con mucho, mucho cuidado. Bueno, estamos llegando al final del panel, pero tenemos más conversaciones todavía. Por de pronto, agradecer a Marcelo Mella. Marcelo, muchas gracias, que tengas una buena semana. Gracias, buena semana para usted. Don Rodrigo, muchas gracias, que tengas una buena semana. A ustedes. Cuidarse del frío. Cuidarse del frío, sí. Con Montserrat vamos a un breve alto y a la vuelta seguimos con las conversaciones.